Les damos la bienvenida a este podcast, a este estudio que hemos llamado el libro de Juan, porque a lo largo de todo este tiempo hemos estado estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, como es más conocido. ¿Sí? Hoy vamos a estudiar el capítulo número 21, que es el último del libro. Así es. Muy bien, comenzamos con este último capítulo de Juan, Juan 21, como siempre saben, pueden utilizar cualquier versión, la que más utilizamos es la NBI. Nosotros leemos la NBI pero siempre. Pueden utilizar la que ustedes quieran. Podemos dividir en 5 temas, generalmente. La primera parte es la aparición de Jesús resucitado a sus discípulos en el mar de Tiberias. Recuerden que el capítulo anterior, capítulo 20, Jesús había resucitado. Los temas del capítulo anterior es que se le presenta a María Magdalena como la primer mujer, que aparece en el medio de los discípulos, que los discípulos no creían, todavía no habían caído muy bien de lo que estaba pasando. Jesús ya lo había dicho, pero ellos aún así todavía no creían. Bueno, después de todo eso... Después se le aparece a Tomás. Después de eso, ellos en vez de ir a Jerusalén y esperar, se fueron a pescar. Se fueron a retomar ese trabajo que habían dejado, ¿no? Por eso la primera parte se basa en Jesús apareciendo a los discípulos cuando ellos están pescando, ¿no? La pesca milagrosa. Después, la segunda parte de este capítulo, si lo vamos a dividir, la segunda parte es la restauración de Pedro, acá donde se efectúa la restauración de Pedro, que lo había negado a Jesús, ¿no? Como tercer parte podemos ver la delegación de Jesús en la asignación a Pedro y a Juan, después el destino de los discípulos y después la autoridad y el testimonio de Jesús. Pero vamos a ir desarrollando todas estas partes, así que vamos leyendo del principio. Juan 21, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Acá vemos, bueno, lo primero que vemos acá, algo interesante, es la influencia que tenía Pedro sobre los demás. Pedro sobre los demás tenía una influencia, no por nada era el líder indiscutible, ¿no? Él tenía una influencia porque se fue a pescar y los demás que dijeron, bueno, vamos con vos. Qué importante entender esto, ¿no? Como a veces uno tiene influencia determinada sobre determinadas personas que Dios pone en nuestro alrededor, y esto nos lleva a tener una tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque a veces lo que nosotros determinamos es también lo que hacemos que el otro me siga o no me siga. Acá analicemos sobre quién Dios nos está dando influencia, sobre qué persona, sobre qué entorno Dios me da influencia. Y eso va a requerir una responsabilidad de nuestra parte, ¿no? Y qué bárbaro, porque mi accionar puede redundar en ganancia para el reino o no. Y qué bárbaro, porque en ocasiones nosotros decimos, no, bueno, pero en realidad mi influencia, yo no estoy a cargo de nadie en mi trabajo, yo soy parte de no, yo no tengo influencias, y en realidad todos nos relacionamos con alguien. Si vivimos con alguien, con los que vivimos, si trabajamos en un lugar, en el trabajo en el que estoy. Si no trabajo, calculo que van a comprar algún supermercado, salimos a caminar, siempre somos seres de sociedad y siempre estamos encontrándonos con alguien. Y nuestras actitudes pueden redundar en ganancia para el Evangelio si estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos mandó, ¿no? Porque en realidad ellos ya habían sido enviados, Jesús ya se le había aparecido, y sin embargo él dijo, me voy a pescar, no dijo, me voy a
pescar hombres como cuando Jesús lo llamó, le dijo, ya serás, a partir de ahora van a ser pescadores de hombres, ¿no? No era el nuevo trabajo que Él les había dado Jesucristo cuando los llamó, les dijo eso. Sin embargo, ellos después de lo que sucedió en todo este aborto, ¿no? Ellos dijo, yo me voy a pescar, bueno, vamos con vos. ¿No? Él indudablemente era una persona de influencia, ¿no? Y que podamos, a medida que vamos leyendo, como siempre decimos, ¿no? A medida que vamos leyendo este evangelio, a medida que vamos leyendo su palabra, que podamos ir tomándola para nosotros y decir, bueno, a ver, todas mis acciones están redundando en ganancia para el reino, o simplemente cuando voy a trabajar, cuando voy a hacer esto, simplemente hago lo que tengo que hacer y no pongo mi mirada y mi atención y mi foco en lo que hago, ¿no? Y cómo a veces por ahí las malas enseñanzas nos atan. Yo me acuerdo que mi primer pastor de todos era taxista, ¿eh? Y él siempre nos decía, yo cuando estoy en el taxi, trabajo. Cuando estoy en la congregación, ahí donde me enfoco para trabajar para Dios, así que ustedes sáquense el peso de encima de tener que estar trabajando para el reino todo el tiempo. Y eso me había quedado como si fuera una verdad y me había aprisionado, me había generado una atadura tremenda. Entonces yo estaba en mis trabajos y me limitaba a hablar porque me sujetaba a lo que me había enseñado mi pastor. Yo cuando estoy en el trabajo, trabajo, y cuando estoy en el... Cuando en realidad uno no tiene que disociar porque uno está sujeto a lo que el Espíritu Santo quiere todo el tiempo, ¿no? 24/7. Entonces, como a veces determinadas enseñanzas me terminan atando, imposibilitando a Dios. Ahora, es una realidad esta, ¿no? Jesús, ahí en Mateo 4:18, él ya había llamado a sus discípulos, dice que les dijo, cerca de un lago, no era el lago de Tiberíades, sino otro lago, el lago de Galilea, le dijo, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Dice que al instante lo empezaron a seguir y comenzaron a ser esos discípulos. Ahora es interesante algo, ¿por qué volvieron atrás? ¿Por qué después de que Jesús se les apareció, después de resucitado, aún así ellos no entendieron y volvieron atrás a su antiguo trabajo, del trabajo en el cual Dios ya los había sacado? Pues ellos estaban pescando, no tenían que estar pescando. ¿Por qué estaban pescando ahí? ¿No? Y es interesante esto, ¿no? Y es fundamental entender un principio acá. ¿Cuál es el principio? Cuando no entendemos hacia dónde Dios nos está llevando, por miedo volvemos atrás a la vida que antes teníamos. Vuelvo a repetirlo. Cuando no entendemos hacia dónde Dios nos está llevando, por miedo, muchas veces volvemos atrás a lo conocido, a la vida que antes teníamos. Muchas veces pasa con las estructuras religiosas. Muchas veces nos encontramos con personas que tienen que romper estructuras religiosas y ser introducidos en lo nuevo, pero como eso genera un montón de crisis, a veces prefieren volver a lo conocido, aunque no sea verdadero, pero es conocido y genera un estado de tranquilidad en ellos, que ir hacia lo nuevo, que genera ir a un camino desconocido, ¿no? Los discípulos todavía no habían entendido del todo cuál era su función. Jesús ya había hecho su parte, ahora les tocaba a ellos continuar con su función, pero habían quedado estáticos, seguían esperando en vez de accionar, y mientras tanto volvieron a su antiguo trabajo, a su antigua vida. ¿A cuántos cristianos les pasa lo mismo, no? ¿Será que estaban así porque el líder, que era Pedro, porque lo vemos por su influencia, todavía no se había perdonado a sí mismo? Porque justo acá vamos a ver que viene la restauración de Pedro. Y Pedro, imagínense, cómo a veces la culpa te limita tanto, ¿no? Porque imaginen Pedro, después de haber negado a Jesús, cómo se sentía, ¿no? Porque si vemos acá que después Jesús toma un tiempo para restaurarlo, es porque Pedro se sentía para atrás. Sabía que él lo necesitaba, ¿no? Claro, se sentía re mal, lo negué, ¿cómo voy a hacer eso? Y eso por ahí automáticamente lo llevaba a esta situación que él estaba viviendo. La realidad es que los discípulos estaban desorientados, no sabían qué tenían que hacer, aunque Jesús ya se lo había dicho. Eso lo vemos
en Juan, pero por ahí lo vemos más claro en Lucas. Y quiero leer un poquito Lucas antes de que pase esto que estamos leyendo, de que Jesús se le aparece a los discípulos, el paralelo con Juan 20, que Jesús, la resurrección de Cristo, lo encontramos en Lucas 24. Hago un poquito el escenario cuando Jesús se le aparece a los dos discípulos del camino de Maús, ¿se acuerdan? Lucas 24:35 dice, los dos, es decir, los dos del camino de Maús, los dos discípulos, los dos por su parte contaron qué les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Los dos discípulos de esos eran Cleofás y otro más, ¿no? Dice, todavía estaban ellos hablando, les cuento un poquito para que no estén por ahí perdidos. Acá los dos discípulos, Cleofás y otro discípulo, que se encontraron con Jesús, iban camino de Maús, 11 kilómetros, se encontraron con Jesús, Jesús le parte el pan, se dieron cuenta de que era Jesús, ahí volvieron corriendo a Jerusalén a encontrarse con los discípulos para decirle que Jesús había resucitado, en ese contexto. Ahí es lo que está contando acá, ¿no? Todavía ellos, estos discípulos, cuando volvieron, estaban hablando, cuando se apareció Jesús en medio de ellos, le dijo, la paz sea con ustedes. Aterrorizados creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, preguntó, y ahí donde le muestran las heridas. Entonces, dice, les abrió el entendimiento, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, ahora voy a enviarles lo que he prometido mi Padre, ¿no? Esto es lo que le dijo Jesús en ese contexto antes de que ellos se vayan a pescar, ¿no? Como para poder entender un poquito más el contexto de lo que venimos a hablar. Que fue el capítulo anterior que vimos, que recuerdan que se le apareció a sus discípulos y que le mostró sus heridas, ¿sí? Exactamente. Ahora esa aparición no fue simplemente se les apareció y se fue, sino que les dejó un mensaje de ellos, ¿no? Les dejó un mensaje de que ellos tenían que predicar, esto es lo que ustedes escucharon, esto es lo que tenía que pasar. Sin embargo, ellos todavía no entendían, porque todavía no tenían esa convicción del Espíritu para poder entender el propósito de Dios, ¿no? Ahora, claro que leímos esto de que así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Recuerdan ese versículo en el que claramente Jesús les hablaba de un enviar, ¿no? Y ellos eran entendidos, y este enviar era eso. Ellos ya habían sido enviados en otras ocasiones a predicar de dos en dos. Ellos sabían y conocían qué era lo que Jesús les estaba diciendo. Sin embargo, ¿no? Sucede esto que estamos leyendo en este momento, que ellos estaban ahí, después que sucedió todo eso, porque inclusive viene el texto inicia así, ¿no? Este capítulo diciendo, bueno, luego de lo que pasó, de esta aparición, sucede esto, que estaban reunidos al lado del lago y dijeron, ¿qué hacemos? Vamos, me voy a pescar, dijo Pedro. Exactamente. Ahora es interesante el versículo 45, ¿no? Lucas 24:45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Si no hay un abrir el entendimiento, no hay una comprensión. Lo mismo pasó unos versículos antes, cuando Jesús iba camino con los dos discípulos, con Cleofás y el otro, que ellos decían, lo que pasó, que nos iba a salvar, lo terminamos matando. Y dice que él les abrió el entendimiento y les explicó todo lo que la Escritura hablaba del Cristo que tenía que padecer. Entonces, qué interesante. Por eso Pablo cuando oraba para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Si no hay un abrir de los ojos del entendimiento, lo que hacemos no logramos ver lo que Dios quiere mostrar. Sí. Continuamos, versículo 4 de Juan 21. Volvemos a Juan 21. Dice, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús les dijo, tiren la red a la derecha de la barca
y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Qué interesante, ¿no? Todo esto que imaginemos esa situación, ¿no? Tremendo, tremendo. Y acá por ahí algunos detalles importantes, como para ir recalcando. Primero, los discípulos obedecieron la palabra de Jesús sin cuestionar y aun cuando no sabían que era Jesús. Cuando Jesús le dijo, tiren la red a la derecha, ellos hubiesen dicho, pero ¿quién sos vos para decirme que tengo que hacer esto? ¿Quién sos vos? A ver, ellos no lo reconocieron a Jesús. ¿Cuándo se dieron cuenta que era Jesús? Cuando pasó el milagro. Cuando el milagro se evidenció. Pero el milagro pasó después de la obediencia, no antes. Acá hay un principio, ¿no? Interesante. Y es interesante esto porque a veces nosotros cuestionamos la palabra de acuerdo al rostro. Es decir, ellos recibieron la palabra que vino, pero no cuestionaron de dónde venía la palabra. Porque en realidad la palabra no tiene rostro. La palabra es palabra. Uno no tiene que cuestionar la palabra de acuerdo a quién me la dice. Si es una verdad y es una palabra, puede ser una palabra de boca de un niño que puede traer liberación. ¿Y cuántas veces nos pasa, no? A ver, a mí me ha pasado que muchas veces he sido atado por una palabra que me dijo un pastor, y era cualquier cosa, como recién les contaba. Y por ahí una palabra que era una verdad, que por ahí me la decía mi esposa, ¿sí? ¿No? Claro, a ver, pero ¿por qué es así? Porque uno a veces, bueno, de acuerdo a donde quién me diga. Sin embargo, los discípulos no cuestionaron la palabra. Ellos obedecieron a esa palabra sin cuestionar, y vieron un resultado sobrenatural, ¿no? Y qué bueno, porque yo pensaba, ¿no? Mientras estudiaba este capítulo y estaba viendo este milagro específicamente y cómo al sucederles nuevamente este milagro de los peces, cómo ya estaban preparados, ¿no? A pesar de que volvieron a su antiguo trabajo y la pifiaron, podemos decir, ¿no? Hablando vulgarmente, ¿no? Pero entendemos de que ellos, al ser confrontados nuevamente con ese milagro en el que Jesús hace de que los peces aparezcan en su red, esas redes no se rompieron esta vez. En el primer milagro de la pesca milagrosa, las redes se rompían, dice. Y no importa la versión que veamos, las redes, habla de que las redes se rompían porque no podían soportar la cantidad de pescado. Sin embargo, esta vez no mencionan ninguna versión, tranquilo, ya lo busqué, chicos, ninguna versión menciona de que se rompían, sino de que pudieron llevar todo lo que pescaron hacia la orilla. Es decir, más allá de lo sucedido, ellos pudieron aprender algo, se ve que hacer nuevos nudos, a poder afirmar las redes desde otro lugar. La cuestión es que sea en lo natural o sea en lo eterno, ellos pudieron aprender de cada circunstancia en la cual estuvieron con Jesús, ¿no? Entonces, qué importante esto, ¿no? Porque fue un detalle que yo dije, wow, porque nunca, a ver, uno lee las escrituras constantemente, ¿no? Y ese detalle cuando lo pude ver, yo dije, qué bárbaro, ¿no? Que pueda yo hacer esto, ¿no? De poder aprender en la cotidianidad de lo que Cristo me enseña a cada minuto de mi vida, de no volver a cometer el mismo error. Y ellos en este sentido no cometieron el mismo error porque ya sus redes eran sus redes y sin embargo estaban preparadas. No les sucedió lo que la primera vez, ¿no? Y que podamos tener esas herramientas, a pesar de que en ocasiones nos equivocamos en la manera, en la situación, pero que en cada ocasión podamos aprender de lo que Jesús nos da a diario, ¿no? Entonces, como que quería dejarle eso, que la verdad que me encantó y es muy lindo como para poder aprender. El segundo aspecto interesante que vemos acá es Pedro, que era el responsable, sí, era también el dueño de las barcas,
estuvo toda la noche pescando. Los peces en realidad se vendían y era plata. Es decir, estuvo toda la noche pescando. Cuando vio esa pesca milagrosa, él, esa ganancia comparada con Cristo, no era nada, porque la dejó y se tiró al mar. No importa que se pierdan los pescados, no importa, es decir, cuando se dio cuenta, cuando se dio puso la ropa cuenta y quién salió estaba corriendo. al frente, aunque estuvo toda la noche tratando de pescar y en un segundo había 153 pescados, él agarró y dejó todo por Cristo, ¿no? Sí. Y este es el principio del reino. Recuerden lo que Jesús enseñó en Mateo 13:44 con respecto al reino, que esto es algo que lo tenemos que tener siempre presente. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque logró verlo, logró ver la ganancia, ¿no? También, sigue diciendo el versículo 45, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, te habla justamente de esta vida que Dios vino a traer. Esta vida que si nosotros la estamos viendo en menos, es porque en realidad no la estamos viendo. Porque no cuando vos la ¿cuál ves, es el valor? claro, cuando vos ves a Cristo, todo lo demás es nada. Y si todo lo demás es mucho, es porque no lo estás viendo a Cristo. Si todo lo demás pesa más que el Cristo, significa que ese Cristo no lo estás viendo como lo tenés que ver. Porque el reino de los cielos es como una persona que cuando vio ese tesoro no le importó vender todo, con tal de tener ese tesoro, ¿no? Por eso Jesús prueba al joven rico. Bueno, anda, vende todo y entrega a los pobres. Al único que se lo pidió, a los demás no le pidió. Pedro no lo tuvo que vender, si no, no hubiese vuelto a las barcas. Si volvió a las barcas es porque las tenía, se las dejó al cuidado de alguien. Sin embargo, a la persona que sabía que eso era un impedimento para su corazón, le pidió, vende todo eso que tenés, y no pudo. ¿Cuántas veces las cosas nos terminan atando para no poder ver a Cristo, ¿no? Seguimos, versículo 9. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Acá seguramente Cristo hizo un milagro, ¿no? Porque en el momento, recordemos que acá ya Cristo, que acá es interesante, acá ya era Cristo. No era Jesús que dependía del Espíritu Santo, acá era Cristo que hacía así y aparecía lo que quiera, ¿no? Entonces, dice, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Versículo 11, Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Se parecen a nosotros cuando vamos a pescar. Mi esposa me dijo, no me traigan más esos pescados, por favor, tiralos. Así pesca con devolución, le digo, para hacer eso. Es lo único que sabe. Qué bárbaro. Sí. Dice, eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Versículo 12, vengan a ayudarnos, dijo, vengan a desayunar, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Sabía que era él, pero... Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Pastor, sí. ¿Por qué? Porque varias veces que se les aparece no lo reconocían. ¿Por qué no lo reconocían? Estaba glorificado su cuerpo. A ver, yo creo que no lo reconocían. La Biblia no lo relata en ninguno de los evangelios, pero sí hablan de que como que no lo podían reconocer y después se daban cuenta y después, pero no dice por qué exactamente. Pero ya era el Cristo glorioso. Pero, no sabemos. No, pero recuerden que cuando María, que fue la primera persona que lo vio,
lo confundió con el hortelano. Si lo confundió con el hortelano, significa que tenía una apariencia de hombre, Apariencia de hombre, seguía no de viendo. ángel. Porque es más, había visto 2 ángeles en el sepulcro, ¿no? Y después lo vio a Y Jesús. lo diferenció. O sea que la apariencia de Jesús era de hombre. Pero era de hombre, no era se de sabe ángel. cómo. Yo creo que le costaba entender, porque claro, lo vieron muerto y todavía no lograban entender de que él había resucitado. Entonces estaban No ahí, sabemos cuáles son en las esa- facciones que cambiaron en él que les daba esa inseguridad, ¿no? Porque también uno entiende que en lo natural a uno le cambia. No es lo mismo una persona que está depresiva, que está mal, sus ojeras, su piel, su test, todo está diferente a cuando está bien, que vos decís, hasta pareciera que tiene la piel distinta, ¿no? Y no sabemos cuál es la transformación física que se evidenció en ese Cristo glorioso resucitado, pero sí entendemos que cuerpo de hombre tenía porque María lo confundió con el jardinero, pero a la vez no sabemos cuál era el cambio, digamos, porque no hay ningún evangelio que lo relate. Entonces, Ahora, ¿no? ahora a ver, sin ir tan lejos, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que no lo reconocemos a Jesús? Cuando Jesús nos manda a hacer algo, cuando Jesús nos manda a perdonar, ¿serás vos el que me está mandando a perdonar o será el diablo? ¿Será que me tengo que humillar? No, ¿será no, que, no, de ninguna claro, manera. cuántas veces nosotros no lo reconocemos cuando sabemos que Dios nos está mandando a hacer determinadas cosas, ¿no? Bueno, esta es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es justamente, por eso trabajamos y todo lo que estamos trabajando los miércoles, los jueves, es en poder identificar a Dios, en la voz de Dios, lo que Dios me está mandando, lo que Dios me está hablando para poder ser exacto a Él. Yo no puedo ser exacto a lo que Él quiere si no sé lo que Él quiere y si no identifico cuando Él me habla y me dice lo que quiere. Entonces, en ese proceso donde estamos todos, ¿no? Ahora, acá dice que se les apareció, esta fue la tercera vez que se le apareció, pero fíjense que dice a sus discípulos. No está hablando está hablando de sus discípulos. Por eso la primera vez y la segunda vez la vemos en el capítulo anterior, en Juan 20. Primero se le apareció a los discípulos, pero no estaba Tomás. Entonces, a la semana se le aparece de vuelta, estando Tomás también en medio de ellos, ¿no? Y esta es la tercera vez que se le aparece Jesús a ellos, exactamente. Y acá viene esa... Sí, continuamos. Y acá viene esa sanidad, por decirlo de alguna manera, necesaria para Pedro, ¿no? Él después de que lo negó, ¿no? La Biblia relata en los evangelios de que él lloró y algunas versiones hablan de amargamente, o sea, fue una angustia literal la que él vivió luego de haberse dado cuenta de decir, no, ¿cómo hice eso? ¡Qué cabezón! Cuando Jesús ya me lo había avisado, ¿no? Y habla de esta angustia que él, sin duda como ser humano, atravesó, ¿no? Y cómo es Dios, ¿no? Constantemente con esos brazos de amor, constantemente haciéndonos el camino más fácil todo el tiempo, a pesar de nosotros, ¿no? Tremendo. A pesar de lo que hacemos, a pesar de las malas decisiones, a pesar de que ni siquiera lo tenemos en cuenta en ocasiones, él siempre con esos brazos de amor haciéndonos la vida más fácil, más llevadera, ¿no? Y qué lindo poder disfrutar ese Cristo glorioso, ¿no? Tremendo. Por eso lindo. Es interesante que esta última parte habla justamente de perdón, restauración y el ministerio, cómo los comisionó. Sí. Y que es también lo que Dios hace con nosotros, nos perdona, nos restaura y nos envía. Sí. Lo mismo que Dios hace con nosotros es lo que vemos acá en esta última parte que Jesús hizo con Pedro, ¿no? Versículo 15 dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiese preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero.
Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Bueno, muy bien. Acá hay para sacar un poquito de tela para cortar. ¿Qué es lo que ven en este relato? A ver, vamos a tratar de charlarlo un ratito. Alguien que quiera compartir algo de acá. ¿Qué es lo que ven acá? Se me vino a la mente cuando él negó 3 veces a Cristo y no sé Claro. por qué. 3 veces. 3 veces y las 3 veces que le fueron a No es casualidad, ¿no? No, es bien. Bien. Eso y Por ahí va. para mí, capaz recordar eso, que fueron 3 veces igual y que se lo pregunto 3 veces como... ¿Los demás? A ver. Es lo más incómodo de la vida. Tremendo, ¿no? Después. Bueno, ahí hay un detalle, ¿ven? Eso es importante porque no le preguntan. Porque querer no lo mosca más. Bien, muy bien. Muy Claro, bien. porque él le preguntaba, ¿me amas? Y Pedro respondía, Sí te quiero. Claro, exactamente. Yo había visto que en lo original decía, habían 2 palabras, algo de... Sí, ágape y y fileo. Esos son los originales de esas palabras. Muy bien, muy bien. Ahora lo vamos a desarrollar eso. Muy bien, muy bien. Ramiro, ¿ibas a decir algo? Justamente eso, que son diferentes tipos de amor. El Exactamente. amor ágape que le pregunta a Cristo, pero no sabe responder, le responde con amor fileo, porque todavía no comprende el amor de Dios. Exactamente. Por eso cuando dice la palabra, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por intermedio del Espíritu Santo, ellos todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Y menos cuando Pedro lo negó, ¿no? Entonces, en los originales, justamente, cuando Pedro dice, tú sabes que te quiero, está diciendo, tú sabes que te fileo. Que fileo es una palabra griega que significa cariño, atención y querer, pero desde un condicionamiento. Mientras que ágape es el amor de Dios, que es incondicional. Es decir, es un amor superlativo, un amor que no tiene una condición, va más allá de eso. Ahora, en base a esto, Jesús le pide a Pedro que apaciente sus corderos, cuide de sus ovejas y apaciente a sus ovejas. Y acá es interesante porque hay una diferencia entre un cordero y una oveja. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y una oveja? Acá tenemos al genio. la oveja es la madre Sí. del cordero. ¿Y el cordero qué es? El cordero es el hijo del... Es Exactamente. Pequeño. ¿Y la oveja qué es? Más grande. Es O decir, sea, ¿qué nos habla de? el cordero puede ser un machito o una hembra. La diferencia en sí es una cuestión de maduración. ¿Se entiende? Acá Jesús, ¿qué le está diciendo? Qué interesante, ¿no? Porque está diciendo, a ver, apacientá tanto a los inmaduros, a los nuevitos, como también a aquellos que hace 1000 años que están. Es decir, no importa la edad, tenés que trabajar. Por eso, acá, bueno, hay una diferencia que anoté. Dice el cordero. Un cordero es un ovino joven, generalmente menor de 1 año de edad. Los corderos nacen después de un periodo de gestación de aproximadamente 5 meses y son dependientes de su madre durante los primeros meses de vida. En cambio, la oveja, por otro lado, es un ovino adulto mayor de 1 año de edad. Las ovejas son animales maduros que han alcanzado un tamaño y peso máximo y son capaces de reproducirse, ¿no? Ya están dando fruto. Acá vemos justamente esta diferencia que Jesús hace, que no es casualidad, ¿no? Cómo Él está atento a cada uno de nosotros, sin importar la maduración que cada uno tiene, ¿no? Y segundo, también hay una diferencia entre cuidar y apacentar. No es casualidad, ¿no? La diferencia entre cuidar y apacentar radica en el nivel de atención y responsabilidad que se tiene. Cuidar implica prestar atención y protección, asegurándose de que estén seguros y saludables. Esto puede incluir proporcionar alimentos, refugio, proteger, etc. Apacentar, por otro lado, implica guiar y dirigir a alguien o algo hacia un objetivo o destino específico.
Sí, fíjense, la diferencia es radical, ¿no? Guiar y dirigir hacia un camino o meta, ¿eh? Proporcionar orientación, ayudar a crecer y desarrollarse, ¿no? Ambos son cuidados, pero son diferentes en la sustancia, ¿no? Sustanciales son completamente diferentes porque uno habla de direccionar, es decir, hacia dónde uno debe ir, hacia dónde uno no, es esto de la guía espiritual, y otra es la del cuidado de uno, ¿no? Entonces, las dos son cuidados, sí, pero son cuidados diferentes, que requieren tiempos diferentes, porque yo puedo cuidar a alguien desconociendo, pero si yo lo tengo que direccionar a esa persona, yo tengo que instruirme para poder direccionarlo. No es lo mismo ofrecerle una taza de té cuando está enfermo a decir, bueno, tengo fiebre, ¿qué tengo? Y no, yo no sé cuando tenés fiebre, tengo que llevar a un médico, a un profesional de la salud que sabe qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Uno me habla de pericia y el otro no. Entonces, qué importante esto, ¿no? Y qué bárbaro, porque en esto también nos habla de, no solamente desde qué lugar y hacia dónde, y también nos habla desde un tiempo cronológico, ¿no? Desde que esto no es que inicia ahora y termina ahora, que continúa, una continuidad, porque si empiezo con una ovejita, después con un corderito, después con una oveja, ¿no? Y como que va creciendo, quiere decir de que debe haber una constancia en este crecimiento, debe haber un seguimiento, ¿no? Y eso también es digno de destacar, ¿no? De esta frase. Tremendo, ¿no? Pero cómo Jesús estuvo en esta restauración que efectuó en Pedro, ¿no? Pedro. Claro. ¿Algo más? ¿Alguien quiera agregar? ¿Qué han visto? ¿No? Continuamos, entonces ya 18. terminamos el capítulo. Muy bien. Pensé que no lo íbamos a terminar. Bueno. Versículo 18 dice, cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo Pedro glorificaría a Dios. Uno glorifica a Dios aún hasta en la muerte. Hasta en la manera de morir, uno glorifica a Dios. Glorifica a Dios con la vida, glorifica a Dios con nuestro testimonio, con nuestra rectitud, con nuestra obediencia. Y aún hasta el momento de la muerte, ahí uno glorifica a Dios, ¿no? Qué importante es poder comprender esto. Lógicamente acá no está dando está dando un caso puntual, ¿no? De cómo Pedro iba a morir. No es no está dando una manera, no sé si. Ahora dice, después de eso añadió, sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, vendría a ser Juan. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Jesús dijo, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a vos qué? Tú solo sígueme. Y por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente no quiero que si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero, ¿no? Acá, lógicamente, hay una hipérbole, no es una declaración literal, ¿no? Con respecto a los libros. Que a veces lo enseñan eso, decir, no, los libros no entrarían en el mundo. Totalmente ilógico. Ahora, qué interesante acá es algunos puntos que está tocando, ¿no? Porque dice a partir del... Bueno, a partir del 18, sí, pero el 21, el verso de Pedro, acá, fíjense, le dice, tú solo sígueme, el versículo 22. Jesús dijo, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Es decir, acá justamente vemos como Dios a veces no justifica que nosotros nos justifiquemos
por otro. No justifica que nosotros tomemos acciones por lo que está haciendo la otra persona. Acá, totalmente directo, Jesús le dijo, a ver, si yo quiero que él se quede acá o que vos tenés que hacer tu parte. Vos no puedes poner excusas. Sí. Claro, ¿cuántas veces nosotros ponemos excusas? Claro. No, pero ¿cuántas veces? A ver, mismo pasa en los matrimonios. No, y me quedé, y lo que pasa es que le pregunté, ¿vamos? No, que estoy cansado, y bueno, me quedé. A ver, si él que está cansado, que se quede, que se descanse. Tenemos que entender de que el llamado y lo que Dios pide a cada uno es a cada uno, claro, aunque estemos casados, salvo que me genere problemas y bueno, ahí es otra cuestión. hay una cuestión, ¿no? Pero cada uno tiene un llamado distinto y tiene también un pedido distinto de Dios de responder a lo que Él me está pidiendo. Pero nuestra naturaleza muchas veces es decir, y lo que pasa que... Y acá que nos dice el Señor, no, yo quiero que... Tú solo sígueme. Tú solo sígueme, ¿no? Este pedido individual. Y qué bárbaro porque cuando estaban ahí Pedro y Jesús y le dice, bueno, ¿y este qué? ¿No? Como que empezó a cuestionar temas Juan. Y Jesús dijo, bueno, si yo quiero que permanezca, va a permanecer, sí. Y bueno, de acá es que surge, ¿no? Y que muchos historiadores ahí tienen como una cuestión, porque en realidad Juan fue el único que murió de anciano, que al menos en los libros históricos figura que fue el único de los discípulos que murió de anciano en Éfeso, y no, porque todos los demás murieron de manera trágica, ¿no? Por predicar el Evangelio. Entonces, bueno, eso es un detallito también que de acá es de donde sacan eso, ¿no? Y qué importante esto del tú solo sígueme, porque Jesús ya había hecho, recordamos, ¿no? ¿Quién era Pedro? Pedro fue el que primero tuvo la revelación de que tú eres el Cristo, le dijo, ¿no? Y dijo, wow, Pedro, eso no te lo reveló hombre, eso viene del Espíritu. Vemos que Jesús le dice, ¿no? ¿Cuántas palabras que Jesús había depositado en Pedro que en otros no? Ni siquiera en Juan, ¿no? Y que en muchas ocasiones hasta, bueno, sobre vos es que voy a edificar mi iglesia y así como, ¿no? Y un montón de cuestiones que él experimentó en esa relación que tenía con Jesús, y sin embargo, como que, y bueno, ¿y él qué va a hacer? Y el otro, y como que constantemente se desviaba, ¿no? Y Jesús le dijo, tú solo sígueme. ¿No? Que podamos ponernos de ser necesario esas cositas que le ponen a los caballos para que no se desvíen y solamente miren al frente, y la verdad pedirle a Dios que no nos desviemos con nada, porque en ocasiones nos puede pasar como a Pedro, que Dios dijo un montón de cosas a nosotros entendemos que es todo lo que Dios tiene para nosotros y a veces por ahí, pero yo quería estar haciendo tal cosa, ay, pero yo quería estar en ese lugar, ay, ¿por qué el pastor le dijo a la persona eso? Ay, ¿por qué el otro? Y en ocasiones nos olvidamos todo lo que somos en Cristo, todo lo que Él ya nos dio, y nos olvidamos de simplemente seguirlo y entender de que todos tenemos un lugar diferente y una manera diferente y una posibilidad diferente de poder expresarlo, ¿no? Exactamente. Y que podemos decir, como le dijo Jesús en ese momento, y si sucede, que suceda, y si pasa, que pase, pero vos solamente seguime, ¿no? Y que en esta noche podamos irnos con esto de decir, bueno, no voy a mirar a mi alrededor, no importa quién estaba sentado al lado mío, no importa lo que suceda, importa qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es mi responsabilidad, cuál es mi parte en este propósito, desde qué lugares que yo tengo que influenciar, porque si vemos al principio del capítulo cuando iniciamos, Pedro dijo, bueno, yo me voy a pescar, y todos, bueno, vamos con vos, o sea, todos te siguen a vos, entonces, y en ocasiones por ahí dudamos por cuestiones pequeñas, ¿no? Entonces, que podamos poner toda nuestra atención, toda nuestra mirada hacia lo importante, ¿no? Exactamente. Por eso esto está relacionado también con lo que estuvimos compartiendo el domingo, ¿no? Que uno, para poder levantarse de cualquier situación en la que se encuentre y poder estar parado en la realidad de Cristo con un gozo verdadero desde nuestro corazón, compartimos las cosas que no te hacen levantar, pero cuando compartimos las cosas que te hacen levantar, el punto número 1 era mirar a Cristo, al perfecto. A medida que miramos al perfecto, nos perfeccionamos, ¿eh? Y pusimos justamente como ejemplo Hebreos
12:2, que dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que lo esperaba, es decir, el gozo que le esperaba porque lo estaba mirando, el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, menospreciando, quitándole el precio a las cuestiones periféricas que estaba viviendo, ¿no? Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo ni terminen cayendo. Esta última parte la agrego yo. Y qué bárbaro, porque en realidad su mirada era la cruz. Su mirada era la muerte segura, ¿no? Muerte física, la cual tenía que atravesar, pero feliz. Exactamente. Entendiendo que la voluntad del Padre era esa. No, que... Por eso a veces cuando estamos viviendo una situación adversa y nos levantamos circunstancialmente, pero lo que me motivó a levantar no es algo estable como Cristo, me termino cayendo. Por eso compartimos justamente, no me levanto por un impulso almático, no me levanto por una cuestión de un renuevo de mente en lo racional. Hay un montón de estrategias que me podrían levantar circunstancialmente de una situación adversa, pero no me van a mantener parado ni me van a hacer avanzar hacia donde tengo que ir. Y no sirve de nada, ¿no? Hasta acá compartimos entonces. Por la vida de Cristo, ¿no? Cortamos acá. Capítulo 21 de Juan. Gracias.